Bueno, buenos días a todos. Si os parece, arrancaremos, nos presentamos las dos personas que vamos a estar a lo largo de los próximos minutos con vosotros compartiendo todo este tema vinculado a las habilidades directivas. En primer lugar, y me gustaría agradecerle mucho su presencia, está María Barceló. Buenos días, Marc. Muchas gracias por vuestra invitación, a ti personalmente y a todo el equipo de Roca Salvatella, por contar conmigo hoy en este webinar. Muchas gracias. Para los que no la conozcáis, María es la actual directora del Executive Master en Digital Business en ESADE Madrid. María es consultora en temas de transformación digital y asesora y consejera en varios consejos y startups. Y además ha estado durante muchos años trabajando para una de las grandes, como es PwC, PricewaterhouseCoopers, con lo cual es un placer y un honor, María, que estés hoy con nosotros. Y yo soy Marc Cortés, director general de Roca Salvatella y socio del despacho y uno de los autores del estudio que va a servirnos como base para empezar el webinar de hoy. Pues bueno, yo sin más dilación, si os parece, podemos empezar un poco la sesión y lo primero que queremos compartir es un poco el estudio que hemos estado trabajando, ¿no? y que intentaba responder a esta pregunta que veis o a este titular que veis aquí. Un poco la duda que nos surgió durante sobre todo el tiempo más duro de la pandemia, ya por el mes de marzo, abril y mayo, era evidente que esta situación estaba alterando el funcionamiento de las compañías, pero más allá del momento puntual o del momento a corto en que eso estaba sucediendo, una de las cosas que queríamos entender y que queríamos contrastar con las empresas, con sus directivos, era básicamente yo diría que dos premisas, ¿no? La primera es si la situación provocada por el COVID-19, coronavirus, realmente estaba siendo un acelerador digital, ¿no? Estaba propulsando cosas que quizá habían estado más paradas. Y el segundo elemento que queríamos contrastar era cuáles eran los desafíos desde el punto de vista de management, de toma de decisiones de los directivos de estas compañías ante una situación como esta, ¿no? Si realmente lo veían como un desafío o entendían que estaban preparados para poder a partir de aquí sacar conclusiones sobre cómo poder dar instrumentos, poder dar metodologías para que esto sucediera, ¿vale? Y de hecho, cuando pensábamos en este estudio, que repito, elaboramos entre SADE y Roca Salvatella, a mí siempre me venía a la mente, ¿no? esta frase, ¿no? Que se le atribuye a Charles Darwin, ¿no? Dice esto de que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni tampoco la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio, que yo versiono un poco, ¿no? Y sustituyo especie por empresa o por directivo, si queréis, ¿no? Y que creo que se adapta perfectamente al momento actual, ¿no? Donde probablemente no es un tema ni de tamaños ni de volúmenes, sino quizá es un tema de capacidad de adaptación, ¿no? Y por eso, como os decía, elaboramos este estudio entre SADE y Roca Salvatella para intentar entender el impacto del COVID en las capacidades de los directivos y en las estrategias de digitalización, ¿eh? Con esa doble premisa, y es si realmente esto del COVID acelera la digitalización y, por otro lado, cuáles son las capacidades que los directivos necesitan para poder hacerle frente. Para que tengáis un poco el contexto y para que sobre todo tengáis un poco la base y veáis que el estudio realmente se fundamenta en un estudio empírico, como no podía ser de otra forma, ¿vale? El estudio se realizó con directivos de empresas ubicados en España. Buscamos interaccionar con todos los sectores de actividad posibles y con todo tipo de tamaño de compañías. Por lo tanto, aquí tenéis tanto desde pymes hasta multinacionales ubicadas en España. Y un poco los datos para que veáis, ¿eh? El 55% de las empresas representadas tienen más de 250 empleados, con lo cual por debajo quedaría en este 45%. Prácticamente un 20-21% eran propietarios. El 98% de las personas que encuestamos estaban en activo desde el punto de vista profesional. Más de 10 áreas funcionales representadas. Con un perfil de directivo o alto directivo, porque nos interesaba mucho entender la visión que tenían desde el punto de vista de toma de decisiones de la compañía, y un rango de edad, en coherencia con lo anterior, ¿no? Un 65% por encima de estos 45 años. El trabajo de campo se realizó a través de encuesta digital en el mes de mayo y junio, y luego a partir del mes de julio se sacaron las conclusiones y el estudio se publicó con posterioridad, ¿no? Un poco para que tengáis los grandes datos, ¿no? Del estudio. Y antes de empezar la conversación con María, algunas conclusiones, ¿no? de lo que extraímos de este informe, ¿no? La primera,
yo creo que eso era evidente, pero queríamos numéricamente verificarlo, ¿no? Cuando les preguntamos del 0 al 10, ¿no? Que verificaran el impacto de la crisis sanitaria que se estaba viviendo en ese momento en las empresas, pues un 8,6 sobre 10, ¿no? Por lo tanto, era evidente que había un impacto, pero además este impacto se vinculaba con una aceleración. No solo se visualizaba por parte de los directivos que la crisis que se estaba viviendo tenía un impacto empresarial, sino que una de las consecuencias de ese impacto era que casi 8 de cada 10 de las personas encuestadas visualizaban que este impacto serviría para acelerar esta transformación digital. Y esa aceleración digital, ¿no? Una de las cosas más interesantes que les preguntábamos es, oye, si esta tiene un impacto y además provoca aceleración, ¿estás preparado? ¿Crees que tu compañía está preparada? ¿No? Y claramente, ¿no? Y los números yo creo que aquí son tan contundentes que yo creo que tienen pocos matices, ¿no? Prácticamente 9 de cada 10 directivos decían que sus capacidades para la toma de decisión deberían cambiar fruto de la situación que estaban viviendo, ¿eh? Y por lo tanto los situaban ante un escenario de profundo cambio, ¿no? Y un profundo cambio desde el punto de vista de capacidades, ¿no? Y entrábamos un poco a valorar con ellos, bien, hay que cambiar capacidades, ¿no? Pero ¿qué tipo de comportamientos o qué tipo de capacidades, ¿no? Para hacer eso, lo que les preguntábamos es, oye, pues evalúate, ¿no? ¿Cómo crees que estabas antes de esta crisis en tema de capacidades y toma de decisiones en el entorno digital antes y cómo crees que tendrás que estar después, ¿no? Y un poco, y esto me referiré dentro de un par de minutos cuando cierre este bloque, ¿no? Bueno, fijaros que los directivos se autoevaluaban, se suspendían, es decir, decían, oye, sabemos que esto lo digital es relevante, pero creemos que estamos un 4,8 sobre 10 antes y pensamos, ¿no?, que deberemos estar mucho más arriba, ¿no?, después de esta situación. Y eso nos permitía hacer una radiografía de cómo el directivo creía que tenía que estar, ¿no?, justo después de esta situación, ¿eh? Y fijaros, este es un poco la radiografía que se autohacía el directivo, ¿no? Decía, oye, del 0 al 10, ¿qué crees que será más relevante para una compañía fruto de esta situación? Fijaros que yo destacaría básicamente cuatro ejes a trabajar, ¿no? El eje de la flexibilidad, decían que el directivo tenía que ser mucho más flexible, mucho más ágil, mucho más transparente, ¿no?, y mucho más responsable, ¿no?, como de alguna forma ese perfil, ¿no? Y la gran conclusión del estudio, y con esto acabo y ya daré paso un poco a la conversación con María, lo que sí visualizamos fruto del estudio es lo que llamamos un abismo entre la percepción y la realidad. La percepción del directivo es que sobre 10 tiene un 6. En cambio, cuando les pedíamos que se autoevaluaran, ¿no?, la realidad es que están por debajo de esa percepción y lo más interesante es que la expectativa con la que trabajan es que tienen que mejorar en esas capacidades, ¿no? Con lo cual nos queda una radiografía de un directivo en una época post-COVID, por llamarlo así, ¿no? Un directivo donde la mayoría creen que tienen que trabajar sus capacidades, donde tienen que ser mucho más creativos, ¿no?, y donde tienen que trabajar sobre todo esos comportamientos digitales, y donde destaca el tema del liderazgo como una de las capacidades más relevantes. Y eso nos daba un poco la evolución desde el punto de vista de cómo tienen que tomar decisiones, ¿no?, de cómo será este proceso de toma de decisiones, mucho más basado en modelos vinculados con capacidades digitales, ¿no? Esas eran un poco las grandes conclusiones, ¿no?, que sacábamos de este informe, ¿no?, que es un poco la base a partir de la cual vamos a tener una conversación con María, ¿vale? María no participó directamente en el estudio y, por lo tanto, no vamos a centrar la conversación en las conclusiones del estudio, que está disponible si cualquiera de vosotros quiere acceder a él, pero sí nos servía como un punto de inicio, ¿no?, para debatir acerca de cómo tienen que ser, ¿no?, estas capacidades, ¿no?, estos directivos ante una situación como la actual, donde lo digital está profundamente acelerado para poder tomar las decisiones, ¿no? Así que hecho esta previa, María, si te parece, yo te daría un poco la palabra, ¿no?, y te preguntaría para empezar, ¿cuál es tu punto de vista, ¿no?, desde el punto de vista de cómo ves, ¿no?, a los directivos en el momento actual y hacia dónde tenemos que ir, ¿no?, en este contexto de situación compleja y donde lo digital está realmente afectando y mucho? Bien, pues nada, muchas gracias, Marc, y bueno, gracias a todos los asistentes.
Y en relación con tu pregunta, bueno, yo creo que se está produciendo un cambio. Estamos acostumbrados, ¿no?, a hablar de liderazgo, directiva, competencias digitales, agilidad, incluso de entornos VUCA, ¿no?, de gestionar en entornos de incertidumbre, pero nunca nos habíamos imaginado que íbamos a estar en una situación como lo actual, ¿no? Esto ha supuesto un cambio en el comportamiento de profesionales, de directivos, de consumidores. Bueno, pues hay temas clave, ¿no?, el teletrabajo, las restricciones de viaje, la incorporación rapidísima de herramientas digitales en todos los entornos profesionales. Otro tema que a menudo salen las conversaciones con la dirección es que más allá del marketing digital que ya estaba implantado, lo que se está imponiendo es la venta digital, ¿no?, en toda la cadena, en todos los procesos de la cadena de valor de marketing y ventas, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues el tema de la tasa de desempleo que está creciendo y que en España es preocupante, que espero que también hablemos más adelante, ¿no? Yo creo que estos cambios tan profundos que estamos viviendo suponen una reflexión, y lo que sí estamos viendo en la mayoría de las empresas es que se han producido dos cosas. Una, que hay unos comités de crisis y transformación permanentes que están gestionando ese cambio y esa incertidumbre de manera semanal. O sea, los plazos de toma de decisiones son muy cortos y para muy corto plazo. Y por otro lado, que la digitalización está en la agenda de todos los directivos y de todos los sectores, ¿no? Y estas dos cosas están cambiando un poco lo que es la visión de cómo definimos el liderazgo, ¿no? Porque si antes ya hablábamos de valores, de compromiso, de transparencia, etcétera, yo creo que, y sale en el informe, que cosas que se están añadiendo que son muy importantes es tener los conocimientos digitales técnicos para poder tomar decisiones, es decir, blockchain va a influir, no va a influir, tengo que asumir temas de inteligencia artificial, hasta qué grado invierto en tecnologías y en capacitar a mis profesionales, cómo les doy competencias digitales a toda la organización. Y temas que también salían, como por ejemplo el tema de la flexibilidad y de ser más ágiles, ¿no? Yo creo que eso sería un poco la respuesta. He hecho muchas cosas que creo que merece la pena ahondar en ellos, ¿no? Yo creo que es interesante, por eso lo hacía al principio, ¿no?, hacer un poco esta radiografía de cuáles probablemente son las capacidades, ¿no?, que más afectadas se ven, sobre todo cuando hablamos de toma de decisiones, ¿no? Y tú decías algunas interesantes, ¿no? Tú decías, se acortan probablemente los procesos de toma de decisión, Sí. se incorpora lo digital en la agenda de los directivos, por lo tanto hablamos de temas de flexibilidad, ¿no? Hablamos sí. Flexibilidad es clave. De temas de agilidad en la toma de decisión, ¿no? Y en ese sentido, para empezar un poco también a debatir, Sí. Y tú que además tienes mucha experiencia, porque no solo desde el punto de vista profesional como asesora y consultora, sino sobre todo porque cada año, déjame decirlo así, pasan por tus manos un grupo relevante de directivos, ¿no?, en un programa como el de SADE Digital Business, ¿no? Realmente, ¿cuál crees que es el gap que puede haber ahora entre las competencias que decíamos ahora, liderazgos, toma de decisión rápida, flexibilidad, agilidad, ¿no? Si ese es el modelo al cual deberíamos ir, ¿cuál crees que es el gap que a día de hoy hay en los directivos en España respecto a esas capacidades que necesitaríamos? ¿El gap es muy grande o no lo es tanto? ¿Se está acortando? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que hay un gap que se está cortando, pero que existía, y esto lo ha puesto a la luz en dos temas que son clave. Una, la de gestión de equipos y promover la colaboración con equipos remotos, híbridos, en entornos de gente con teletrabajo, ¿no? Eso, muy poca gente tenía experiencia en un periodo de tiempo tan largo, y que además se va a extender, ¿no? Y en eso estamos todos aprendiendo, y había ese gap y se está produciendo, ¿no? Y otro lado también es todo el tema de innovación, ¿no? Hay que promover muchísimo la innovación en este entorno, y la innovación era algo que quedaba para determinados sectores, ¿no? Y ahora yo creo que la innovación, aunque sea en procesos, en cosas pequeñas, en el día a día, es muy relevante, ¿no? Y como curiosidad, como anécdota, yo sí que puedo contar que muchos directivos y mucha gente se me acercan, y a ti también seguro, Marc, para decir que tienen problemas con la comunicación. O sea, organizamos town halls, organizamos actividades de acompañamiento a la gente que se incorpora a las organizaciones, pero el directivo acostumbrado al pasillo, al día a día, a las directivas, esto ha cambiado, y la comunicación es muy diferente ahora, ¿no? Y todavía tenemos ahí un gap y mejora, ¿no? Mira, yo diría un poco con lo que decías, para darte un poco mi visión. Sí. Yo diría que una de las cosas que más me ha llamado la atención
no solo fruto del estudio, aunque el estudio empíricamente lo describe, ¿no? Con datos, sino también en muchas conversaciones con directivos, ¿no? Es un poco esa visión autocrítica, ¿no? Que yo siempre he echado de menos, sobre todo en determinadas posiciones, ¿no? Y sobre todo cuando hablabas del eje digital, ¿no? Que muchas compañías o bien te decían, no, nosotros ya en digital ya sabemos lo que hacemos, o estaba el otro discurso de, es que de momento lo digital no va con nosotros, ¿no? Y en el fondo escondía una falta de autocrítica, ¿no? De decir, no, es que quizá no entendemos, ¿no? O no vemos cómo incorporar lo digital y preferimos, ¿no? Y una de las cosas que sí he visualizado en las últimas semanas, meses y también fruto del estudio, uno, es una mirada autocrítica y creo que eso está empezando a situarse en las tomas de decisión, es decir, las compañías empiezan a asumir, los directivos, que lo digital es relevante y que no tienen suficientes competencias y capacidades para lidiar con eso, que es una forma de decir que lo digital va más allá de hacer una página web, ¿no? Y no, es un tema, ¿no? Y yo creo que eso se liga mucho con algo que tú decías ahora de la comunicación, ¿no? Que es otra de las, no sé, en mi opinión, otra de las cosas que emergen, y es que pasamos muy rápido por el tema de vamos a teletrabajar, ¿no? Muchos directivos o muchas compañías dijeron ya estamos teletrabajando, que era un sinónimo de tengo a mucha gente en casa conectada, ¿no? Sí. Y ahora yo creo que las empresas empiezan a ser conscientes que el teletrabajo es otra cosa, ¿no? Que el teletrabajo no solo es estar físicamente ubicado fuera de tu entorno profesional, ¿no? Sino que además implica rediseñar procesos de toma de decisión, implica rediseñar procesos de comunicación, implica rediseñar procesos de formación, implica rediseñar procesos de trabajo en equipo, ¿no? Y creo que ese probablemente es una de las cosas que está empezando a emerger y donde, desde mi punto de vista, veo más problemas por parte de las empresas en cómo dar respuesta a eso, ¿no? No sé si tú coincides por ahí. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo además añadiría que el tema del control en una cultura tan presencialista como hemos tenido nosotros en España, también hay veces que el directivo, por un lado, le preocupa comunicar, pero también le preocupa saber si la plantilla está siendo productiva y si está eficientemente trabajando de esa forma tan distribuida y en sus casas, ¿no? Y a veces tienen como mucha inquietud por saber y les piden a los informáticos, oye, ¿la gente se conecta, no se conecta? ¿Qué horas de conexión? Bueno, hay también mucho interés sobre saber cuál es el nivel de rendimiento de los equipos en remoto, ¿no? Y yo eso lleva y creo que es muy interesante que saques este tema, porque creo que eso lleva a algo mucho más profundo, ¿no? Y alguien quizá nos dirá, oye, quizá está siendo demasiado conceptual o te diría incluso romántico, ¿no? Pero creo que hay algo mucho más profundo en eso, ¿no? Y es el cómo diseñamos, ¿no? Digamos, el cómo diseñamos los puestos de trabajo. Y me refiero yo creo que venimos de una cultura, y estoy generalizando, y cuando generalizas yo creo que te dejas fuera muchas cosas muy valiosas, ¿eh? Pero podríamos coincidir en que venimos de una cultura muy basada en la presencialidad, que en el fondo es lo mismo que decir que es una cultura poco profesional, laboral, poco orientada a los indicadores, ¿no? El indicador fácil es cuántas horas la gente está físicamente en un puesto de trabajo, cuando hay otros indicadores quizá más interesantes y es cuál es el rendimiento desde el punto de vista de, no sé, cumplimiento de proyectos, consecución de objetivos, generación de nuevas ventas, por poner algunos indicadores. Exacto. ¿No? Y yo creo que lo que deja de manifiesto el momento actual es que seguramente habrá que construir o deberíamos estar ya construyendo una nueva cultura de indicadores, ¿no? De oye, al final, no sé, tú antes has hablado al principio de venta digital, ¿no? No sé, hay un grupo de profesionales más vinculados a las áreas comerciales que ya hace tiempo que se mide su desempeño no tanto en horas que están en un sitio, sino en capacidad de generación de ventas, ¿no? Y ahí está claro, ¿no? Entonces, ¿cómo trasladamos ese modelo, ¿no?, a otros entornos profesionales mucho más basados en la presencialidad que no en la consecución de objetivos, ¿no? Exactamente, yo creo que además sectores, por ejemplo, que nosotros conocemos bien, como la educación o la sanidad, bueno, que todo el mundo conoce desde un lado o el otro de la cadena, ¿no? Como usuario o como profesional dedicado a ello, el cambio es enorme, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? En cómo te tienes que relacionar, la relación con los clientes también cambia profundamente, ¿no? Y es otra de las preocupaciones que hay ahora en todos los niveles directivos, ¿no? Porque si tuvieras, lo digo, yo luego te doy mi lista, ¿eh? Sí. Pero si tuvieras que definir las 3 prioridades para los liderazgos dentro de las organizaciones en el entorno más cercano, ¿no? Si solo pudieras colocar 3, ¿qué tres prioridades colocarías? A ver, yo creo que hay un tema que hablamos muy poco y que en la conversación one-to-one sale mucho con los comités de dirección, es la comprensión.
Es decir, en un entorno, para mí son comprensión, flexibilidad y responsabilidad. Y también voy a ser romántica, pero la comprensión es un poco mi experiencia en ESADE, en el entorno profesional, se te acercan muchos directivos y efectivamente tenemos un ruido mediático enorme con lo que está pasando, ¿no? Y político, pero la gente realmente quiere entender el alcance que va a tener esto en las cadenas de suministro, en la gestión de las ventas, en la relación con el empleo, con sus propios trabajadores. Entonces, esa preocupación por comprender para poder gestionar es importantísima. Flexibilidad creo que lo hemos hablado bastante y es para adaptarte a estos cambios y a esta comprensión del entorno en el corto, porque ahora hay que gestionar corto y medio plazo, ¿no? Y yo añadiría para mí un tema muy importante que es la responsabilidad y lo veo también en muchos ejecutivos con culturas y con valores que realmente pues, están preocupados por la gestión de plantillas, por la relación con los proveedores y por la relación con los clientes, porque está desapareciendo una parte de nuestro tejido empresarial y de nuestros consumidores y hay una preocupación muy grande, ¿no? Y hay gente que su toma de decisiones está utilizando la responsabilidad como palanca o como actitud de una forma muy importante, ¿no? Muy coincido para situar tres distintos, ¿vale? Venga, ¿cuáles son tus tres? Para no reiterarme, ¿no? Pero mira, y no sé si es el orden, pero yo probablemente te diría que yo creo que un objetivo que está encima de la mesa, un desafío, es el equilibrio entre la eficiencia y la creatividad. Y me explico, ¿no? Es decir, yo creo que hemos pasado a un entorno muy de teletrabajo en algunos sectores de actividad, obviamente, ¿vale? Y eso hace probablemente que en aquellos casos en los que se pueda, eso genere eficiencia, la gente es capaz de trabajar en remoto y eso hace que los proyectos, las iniciativas salgan, ¿sí? Pero eso pone en riesgo a veces un punto de la creatividad entendida como un equipo conjuntamente, ¿no? Es capaz de crecer, es capaz de formarse, es capaz de identificar nuevas oportunidades, ¿no? Y si quieres lo podemos transformar al dilema entre cómo equilibrio lo físico y lo virtual, ¿no? Y creo que esa es en algunos sectores, ¿no? Creo que esa es una preocupación. Yo creo que había otra, que ya la he dicho antes, pero para que mí es fundamental, y es cómo redefinimos la fijación de objetivos desde el punto de vista de las direcciones, es decir, qué les pedimos a los equipos y cómo lo medimos, ¿no? Y creo que eso puede ayudar mucho a estabilizar comportamientos como es el teletrabajo y que no necesitamos ese tipo de presencialidad. Y te diría que un tercero, y seguramente es fruto de estos dos primeros, es también la combinación entre el empoderamiento y la empatía, ¿no? Porque para mí, uno de los desafíos que tienen los liderazgos es, por un lado, ser capaces de cómo empoderas a un equipo al que a lo mejor físicamente no estás viendo o que a lo mejor está en una situación personal complicada o en una situación profesional con un riesgo empresa evidente, ¿no? Y eso como la otra cara sería, ¿no? La mirada más de empatía, ¿no? El cómo como directivos empatizas con eso, ¿no? Y cómo acompañas a los equipos, ¿no? No sé, para situar mis tres. Yo creo que lo que has dicho, los objetivos en un entorno de flexibilidad laboral es clave. Hay que empezar a fijar y a medir. Yo estoy de acuerdo con todo el tema de indicadores, objetivos. Bueno, va a haber unos nuevos baremos, ¿no? Que van a medir tanto la eficiencia de la gente como trabaja, valoración de su desempeño, etcétera, ¿no? Sin duda. Y si ahora ya, para dar un siguiente salto en la pregunta, y a ver qué te parece. Pues te preguntaba cuáles son los desafíos. Los dos hemos hecho una lista de desafíos, de preocupaciones que los directivos pueden tener. Y la idea sería, oye, y si estos desafíos avanzan, ¿qué foto crees que nos queda de organización? Es decir, ¿hacia dónde avanzan las organizaciones en este entorno, ¿no? Con estos cambios de liderazgo? ¿Qué tipo de organización ves en el horizonte? Primero déjame añadir que el cambio de liderazgo hay muchas más derivadas, es decir, yo creo que todo el tema de la gig economy, la robotización, los modelos de plataforma, cómo impactan en el empleo, es decir, hay más derivadas que van a converger. Y yo diría, por un lado, que va a haber muchas menos jerarquías y aviso a navegantes y al middle management porque va a haber menos jerarquías. Va a haber, yo creo,
se va a diluir la frontera entre las empresas, cada vez va a haber más colaboración, se va a dar más ejemplos de crowdworking, como está pasando ahora a nivel global con el Hyperloop Transportation, pues eso se va a trasladar a muchos entornos y va a haber muchos trabajos por proyectos orientados a clientes entre distintas empresas, ¿no? Y luego yo soy muy defensora y estudio mucho sobre el tema de la gig economy y yo creo que el incremento de freelancers va a ser, va a ser imparable, ¿no? Y en el sentido más amable. Y luego hablamos de lo malo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo ves el futuro? Bueno, yo la verdad es que, mira, a mí la verdad es que siempre me inquieta a veces decir según qué tipo de cosas porque puedes parecer poco sensible con una situación que es muy difícil para todo el mundo, ¿no? Como esa situación que hemos vivido, Sí. ¿no? Y por lo tanto no haré el discurso de esta situación de los últimos meses es una gran oportunidad porque creo que es un discurso irresponsable, ¿no? Pero si intento pensar más en lógica positiva, ¿no? Y por lo tanto en lógica de en qué ayudará esto, yo creo que vamos probablemente a un entorno de organización, entorno laboral que, si me permites, yo lo clasificaría como en tres grandes estadios, ¿no? En tres grandes, porque si no metemos todo en el mismo barril y es complicado, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de las medianas y grandes empresas, creo que vamos a asistir a un proceso de transformación, pero quizá no sea tan grande o tan completo como nos gustaría, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, definir nuevos sistemas de indicadores, definir una flexibilidad laboral, definir un modelo constante de teletrabajo, etcétera, creo que en entornos muy grandes es complejo, ¿no? No digo que no sea viable, no digo que algunas compañías no lo hagan, pero me parece que es más complejo, ¿no? Y creo que ahí no es que seguiremos con el mismo modelo, pero los cambios serán más lentos, por decirlo así, ¿no? Veo un segundo entorno, las compañías de tamaño, si quieres, más medio y pequeña empresa, donde creo que aquí la transformación va a ser muy profunda, ¿no? Yo creo que son las compañías que probablemente más han sufrido y cuando probablemente más sufres, más necesidad tienes de reinventarte. Y estamos viendo, o al menos yo estoy viendo, ¿no? Y en el estudio lo veíamos, donde el 50% prácticamente de los directivos pertenecen a este segmento de compañías medianas y pequeñas, ¿no? Que eran los que más hincapié hacían en la necesidad de transformación, ¿no? De buscar soluciones y alternativas. Y yo creo que ahí es donde probablemente vamos a ver más cambios, ¿no? En un entorno pues mucho más flexible, mucho más eficiente, ¿no? Quizá menos creativo desde el punto de vista de cosas muy nuevas y disruptivas, pero sí más orientado a buscar soluciones. Y creo que luego hay un tercer entorno que en España quizá no teníamos tanta cultura, a pesar de que había muchos, ¿no? Que es ese entorno del freelance, del autónomo, ¿no? Porque además yo creo que desde un punto de vista de regulación está poco apoyado, pero que fruto de lo que está pasando creo que ese entorno va a crecer, ¿no? Y eso yo creo que sí es una oportunidad para los dos primeros colectivos que te decía, porque al final tanto las grandes como las medianas como las pequeñas van a empezar a tener un universo a su alrededor de especialistas muy cualificados, con muy buenos contactos, con alto conocimiento y que probablemente les van a permitir, ¿no?, ayudar a desarrollar o a crecer en cosas muy, muy concretas, ¿no? Y por lo tanto, te diría esto, ¿no? Esos tres ámbitos que van a tener tres velocidades distintas, ¿no? Entonces yo creo que en función de desde dónde te lo mires, probablemente vamos a ver más o menos cambios, ¿no? ¿Y tú no ves en ese ámbito que dices de medianas y pequeñas empresas, eso que hablo yo un poco de traspasar las fronteras de la empresa, más hubs de innovación compartidos o hubs de digitalización para compartir recursos, es decir, algo más común que les permita desarrollar temas digitales sin tanto esfuerzo en coste de tecnología y de personas, de coste de recursos? Sí, y te lo ligaría a los liderazgos, ¿eh? Yo creo que, y ahora hago una diagnosis que quizá no todos compartís, pero yo creo que España es un país en el que ya teníamos, previa a esta situación, ecosistemas que se estaban desarrollando, yo creo que muy, muy potentes, ¿no? En Madrid hay ecosistemas de startups y de innovación, en la zona de Levante hay ecosistemas muy potentes, no sé, la zona del País Vasco, si quieres, más industriales, pero también los hay. En la zona de Cataluña, muy vinculados a lógica digital y de startups. Es decir, yo creo que se habían desarrollado ecosistemas, pero quizá los liderazgos, que decíamos antes, ¿no? Les costaba asumir que parte de su crecimiento iría ligado a relacionarse con estos ecosistemas, ¿no? Exacto. Algunos lo veían, pero si quieres, algunos casos eran más pruebas de PR, ¿no? Sí. ¿No? Y yo creo que una de las cosas que vamos a ver ahora es que probablemente espero y deseo que se rompa esa
esa barrera, ¿no? Y que los directivos visualicen como una opción real de crecimiento, ¿no? Esos ecosistemas, ¿no? Yo creo que si eso se produce, claramente somos un país con un tejido de ecosistemas vinculados sobre todo a la digitalización potentes, ¿no? Y que podemos generar una transferencia ahí interesante, ¿no? Exacto. Y lo que pasa es que ahí te añadiría, ahí me falta una tercera pata, ¿no? Que es la pata del mundo, si quieres, más universitario, ¿no? Si quieres más, universitario quizá no es la palabra, del mundo más de la formación. Sí, para hacerlo más educativo. Educativo, ¿no? Porque una de las constataciones, ¿no? Mira, el otro día hablaba con un directivo de una compañía de servicios tecnológica, una compañía que tiene más de 1000 empleados, vinculados a desarrollos tecnológicos, que me decía, el problema que tenemos no es que no haya ecosistemas, el problema que tenemos es que la gente que necesitamos, que sale de los entornos educativos, está muy capacitada, pero no tiene conocimientos técnicos. No sé, no han hecho una certificación de, no sé, de Salesforce, ¿no? Por poner algo muy... Sí. Y nosotros tenemos que hacer esa transición y tenemos que formarles nosotros, ¿no? Con programas de formación internos, ¿no? Y probablemente ahí hay una tercera pata, ¿no? De ser capaces de que, además de estos entornos de ecosistemas, tengamos además entornos formativos que pongan en el mercado a profesionales, dejámoslo decir así, plug and play, es decir, que estén preparados para poderse incorporar directamente a este mercado laboral con unas demandas muy, muy especialistas, ¿no? Sí, yo creo que has tocado uno de los temas que yo siempre estudio y leo con más cariño, ¿no? Que es cómo unimos la educación con el empleo, ¿no? Cómo esos procesos que necesitamos ahora de reskilling, upskilling, llámalo como quieras, de que la gente esté más cercana a los puestos de trabajo reales y que la formación no sea de la empresa, yo creo que es uno de los temas más relevantes que hay en las sociedades en estos momentos, ¿no? Y bueno, tenemos una universidad que genera títulos que realmente no son los demandados en el mercado. Y hay que hacer una adaptación de títulos y hay que hacer un proceso de cambio. Y yo reitero muchas veces, y esto es un discurso que no gusta mucho, pero creo que en los últimos años en este país la formación profesional ha hecho un esfuerzo enorme por adaptarse a la demanda de empleo real que la universidad todavía no ha hecho. Y yo creo también que desde las escuelas de negocio y desde el mundo corporativo sí que se están empezando a dar iniciativas muy concretas para ayudar a todos esos conocimientos técnicos digitales, el poder trasladarlos a los entornos profesionales. Sí, sí, está claro que tenemos, hay deberes para todo el mundo, ¿no? En Sí, el sí. contexto actual, ¿no? Pero creo que una de las cosas interesantes también, fruto también, como te decía antes, del estudio, ¿no? Yo creo que es un poco el empezar a creer que realmente, ¿no? Hay una necesidad y hay una línea, ¿no? De trabajo vinculada con este tema, ¿no? Muy vinculado a todo el tema de competencias y conocimientos, ¿no? Sí, Y ahí quería hacerte una pregunta, ¿no? Ya, si quieres, con una respuesta más aterrizada, ¿no? Y preguntarte directamente, ¿no? ¿Qué tipo de competencias y conocimientos digitales crees tú que son claves a trabajar por parte de estos directivos en los próximos años, ¿no? Bueno, yo creo que son varios, ¿no? Los conocimientos y competencias, ¿no? Yo creo que hay algunos que ya los llevamos hablando. El modelo que tenéis vosotros, el de Roca Salvatierra, ya es del 2014 y sus evoluciones. Creo que algunos son muy relevantes, como la gestión de contenidos e información, la comunicación o el liderazgo digital y pensamiento crítico, ¿no? Pero yo creo que ahora es muy importante lo que hablábamos, es un poco volver sobre lo mismo, colaboración y gestión de equipos en entornos distribuidos. Esa estrategia digital, esa comprensión para tener estrategia digital y entender los modelos digitales, porque la digitalización es un cambio profundo en la estructura de negocio y eso es muy importante y te ayuda a entender a esa comprensión de los entornos complejos, ¿no? Y luego yo creo que más saliendo de las soft skills, sino de conocimientos, yo creo que en estos momentos los directivos y los consejos de administración deben de tener conocimientos digitales, conocimientos básicos de tecnología, conocimientos de ciberseguridad, que es un tema clave, y conocimientos de las 5 o 6 tecnologías digitales, llamémosle emergentes, que pueden tener impacto en los negocios, ¿no? Que es el conjunto de tecnologías de inteligencia artificial, blockchain y realidad virtual aumentada, IoT y toda la sensórica, ¿no? Creo que esos 4 bloques de conocimientos digitales son muy relevantes, ¿no? Si no los puedes adquirir, tienes que rodearte de gente en el consejo
que los tenga y que te ayude, ¿no? Oye, María, y tú que conoces todo el tema de la agenda digital, todo el tema de cómo se está trabajando o se quiere trabajar en Europa, etcétera, ¿crees que vamos en la buena dirección? Es decir, que estas competencias y conocimientos que tú dices que deberíamos trabajar son coherentes, ¿no? Y van en línea con lo que desde Europa a nivel global se quiere priorizar. Bueno, efectivamente, ¿no? Europa está con la agenda de las digital skills, bueno, con un programa amplio, montando iniciativas concretas para gente que sale de las universidades, que han pasado pues más de 7.000 universitarios por esos programas de competencias digitales europeos y por otras iniciativas más concretas, y luego invitando a los países a que lo implanten, ¿no? Yo creo que hay iniciativas muy interesantes a nivel comunidades autónomas que exceden lo que sería las competencias. Cuando hablamos de competencias digitales hay que entender que hay competencias digitales a nivel profesional, a nivel organización. Las organizaciones también tienen como conjunto un coeficiente digital, un conjunto de competencias digitales, y luego también como ciudadanos, que es un poco lo que impulsa la Unión Europea, ¿no? Que no haya brecha digital entre los que tienen competencias digitales y los que no, ¿no? Para promover además la digitalización en la administración, ¿no? Las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo enorme por implantar modelos de competencias y modelos de aprendizaje ligados a las competencias para incrementar, ¿no? Ese coeficiente digital en los ciudadanos, ¿no? Y recientemente la METIC concedió los Digital Skill Awards en este año, ¿no? Hace el mes pasado, ¿no? Que están en relación con la Coalición para el Trabajo y para Digital Skills de la Comisión Europea, y ha premiado temas muy interesantes enfocados a lo que decíamos, a que la gente adquiera competencias digitales que no están en la universidad, ¿no? La Fundación Generative ha ganado uno de los premios, Keep Coding, que como os imagináis es aprender a codificar, o Genially es otro de los premiados. Yo creo que son iniciativas muy interesantes, tanto para universitarios como para profesionales, y profesionales, digamos, más allá de los 50, para ayudarles a recolocarse en el mundo laboral. Uh-huh. Con lo cual tenemos muchos deberes, ¿eh? Tenemos muchos deberes y mucho trabajo en esa línea. Sí. Pero yo coincido mucho contigo, ¿eh? Esa mirada que tú decías de competencias muy vinculadas a la estrategia digital, a todos los temas de estrategia digital, que va más allá de saber utilizar una red social, ¿eh? Que va muy alrededor de comprender cómo lo digital impacta en un negocio, ¿no? A todos los temas vinculados a equipo, ¿no? Yo, y lo decías tú también, y yo lo reforzaría, ¿no? Como una competencia yo creo que fundamental, que son los temas de liderazgo, ¿no? El liderazgo digital, ¿no? Tú antes decías, ¿no? El tema de comunicación, es que no es lo mismo cuando tienes que comunicar presencialmente en una organización a cuando tienes que comunicar de forma remota, ¿no? Y cómo eso lo adaptas, ¿no? Y claramente todo lo que está vinculado con conocimientos desde el punto de vista de comprensión de tecnologías y el impacto, ¿no? Y pues desde blockchain, sobre todo pasando por inteligencia artificial y demás, ¿no? Oye, yo quería aprovechar, porque, digamos, estamos a 5 o 10 minutos de acabar la conversación, ¿no? Para intentar cumplir un poco con el horario. Bueno, las personas que estáis conectadas, si tenéis cualquier pregunta o comentario a través del chat, la podéis formular y la incorporamos a la conversación, ¿no? Y para, bueno, pues si podemos también enriquecer con vuestras aportaciones o con vuestra visión sobre lo que habéis oído, ¿eh? Abiertos estamos a recibirlo, ¿no? Yo creo que hay una, y mientras espero si llega alguna, ¿no? En el estudio sacábamos como intentábamos también identificar siguientes pasos, ¿no? Porque estaba muy bien, ¿no? Es muy clásico hacer un diagnóstico, es muy clásico decir, oye, las cosas tienen que cambiar, esto lo se está haciendo bien, ¿no? Pero intentábamos un poco definir siguientes pasos, ¿no? Y si me permites, yo te contextualizo los 3 siguientes pasos que identificábamos, y me gustará no solo oír tu opinión sobre ellos, sino también si tienes alguno adicional que crees que deberíamos poner, ¿no? El primer siguiente paso que poníamos nosotros lo titulábamos empezar por reconocer la debilidad, ¿no? En ese sentido que decíamos antes de la autocrítica, ¿no? Es que una de las cosas interesantes es que hay que reconocer esa carencia desde el punto de vista de conocimientos y capacidades y esa brecha que existe,
¿no? Y por lo tanto, una vez reconocido, podemos empezar a hacer programas para ello. El otro día me leía, que soy de los que se lo ha leído, no sé si hay muchos o pocos, ¿no? Me leía el informe que ha publicado España para el Plan Next Generation de Europa, ¿no? Esos 140.000 millones que tienen que llegar, ¿no? Y me leía las 10 líneas de actuación que España quiere trabajar, ¿no? Y una de ellas, y además a las que quieren dotar con alto presupuesto, es precisamente todo el tema vinculado con la brecha y la capacitación digital, ¿no? Sí. Y tiene un objetivo muy ambicioso y es que en un periodo de 4 años el 80% de la población española se considere capacitada digitalmente hablando, ¿no? Pues por lo tanto, primer next step sería este, ¿no? Primera reflexión. La segunda que hacíamos estaba vinculada con, nosotros le llamamos hacer planes estratégicos más valientes, ¿no? Y más valientes en dos líneas. Uno, planes estratégicos que incorporen de verdad el tema de digital, no como un voy a hacer un e-commerce o voy a hacer una página web, sino cómo estructuralmente incorporo esa mirada digital. Y más valientes porque también más a corto plazo, ¿no? Es decir, está bien pensar a 5 años, pero si una cosa nos ha demostrado la actualidad es que, vale, tú puedes hacer tu plan estratégico a 5 años o a 3 años, pero tienes que incorporar elementos de agilidad que te permitan hacer cambios en periodos mucho más cortos, ¿no? Y el tercer elemento que decíamos, ¿no? Es transformación digital ahora o nunca, ¿no? En el sentido de vamos a incorporar lo digital porque ya no puedes esperar más, ¿no? Ya no puedes esperar a una siguiente oleada, ¿no? Para incorporar de una vez por todas de forma estructural, ¿no? Esos son un poco los tres siguientes pasos que veíamos. No sé a ti qué te parece, no sé si añadirías algo más. A mí me encantan, vamos, creo, los suscribo 100% y un poco como colofón, pero reforzando, ¿no? Reconociendo las debilidades, apostar por la transformación digital y hacer planes estratégicos más valientes. Yo un poco lo que añadiría, pero para reforzar estos tres, es que en realidad los directivos deben de vencer ahora una enorme resistencia al cambio y al mismo tiempo preservar la cultura de la organización. Es decir, que tienen que luchar entre ese antagonismo de hay que cambiar las cosas, hay que transformar, pero también tengo que conservar la cultura y las formas buenas de hacer de mi organización, ¿no? Ese es un poco también el reto, ¿no? Sí, sí, y ese es un gran reto, ¿eh? Oye, María, mira, me llega una pregunta y te la traslado directamente, ¿no? Me dicen, oye, ¿cómo podemos hacer para que en los títulos universitarios, por ejemplo, se incorporen esas habilidades y capacidades digitales en los currículums, ¿no? Es decir, ¿de qué forma se podría hacer? Ya sé que es una pregunta, no sé si fácil o difícil, ¿eh? Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo crees que se puede incorporar? Tenemos más de 485 grados diferentes, titulaciones diferentes en estos momentos, ¿eh? Que ahí hay una primera reflexión de si son necesarios tantos o habría que reducirlo, pero lo dejo para la CRUE y para el Consejo de Rectores, ¿no? Yo creo que hay que empezar a trabajar eso, trabajar todo el tema de soft skills. Yo sé que algunas universidades, la parte de escuela de negocio, la parte de máster, están ya trabajando en eso. Es decir, en toda la parte de habilidades, no solo las más tradicionales de técnicas de negociación, de capacidad de comunicación, sino en habilidades digitales directas, ¿no? De momento son iniciativas pequeñas y aisladas. Y luego hay muchas startups trabajando en temas de ello, ¿no? Me viene ahora a la cabeza pues Capaval, que es una startup que está trabajando en temas de capacitación digital, midiendo un poco cuáles son tus capacidades y ayudándote con pequeñas píldoras de formación, ¿no? Hay iniciativas, pero falta realmente, y yo, bueno, pues también estoy interesada, como tú, Marc, en lo que va a pasar con Next Generation y en una apuesta más a nivel de Estado por digitalizar a todos nuestros ciudadanos, por llegar a ese 80% de digital skills compliance para todos nuestros ciudadanos, ¿no? Hay que apostar por ello. Sí, bueno, muy de acuerdo contigo, ¿no? Yo si quieres añadiría digamos, un par de ideas, ¿no? La primera, a mí siempre me ha gustado mucho, y lo sabes porque me has oído decirlo más de una vez, la mirada esa de Simon Sinek, ¿no? Simon Sinek es un experto en temas de management, ¿no? Que siempre diferencia que el qué y el qué del por qué, ¿no? Sí. Muchas veces nos orientamos en qué hacemos o cómo lo hacemos, ¿no? En vez de preguntarnos el por qué, y muchas veces cuando el por qué está claro, el qué y el cómo son fáciles, ¿no? Yo creo que la respuesta, la primera que me sale cuando pienso en el tema de la educación universitaria, es que hasta ahora no estaba muy claro el por qué, ¿no? Y por qué debemos incorporar esas soft y hard skills en digital a los estudios y a los grados, ¿no? Yo creo que afortunadamente la situación actual nos deja la evidencia de que
sin eso, los profesionales que salen de las universidades no están suficientemente preparados, ¿no? Y luego vamos a por el qué y el cómo, ¿no? Y en el qué y en el cómo, yo creo que hay dos miradas que a veces somos poco conscientes de ellas, ¿no? Quizá porque, como siempre lo hemos dicho así, una, yo creo que es imprescindible una transferencia entre el mundo de la empresa y el mundo universitario / de formación superior, porque no solo es universidad, ¿no? Y no sé, pues si a día de hoy las 5 tecnologías más demandadas en el mercado, y cuando hablo de tecnologías me refiero a lenguajes de programación, pues son estos 5, ostras, ¿por qué no de la mano de los fabricantes incorporamos eso, ¿no? Dentro de los estudios superiores, ¿no? Y que no solo aprendamos cuando sales de ahí a programar en el sentido más amplio, sino que además lo hagamos con alguna de las 5 tecnologías más demandadas por el mercado, ¿no? Y esa transferencia yo creo que es imprescindible, ¿no? Y la otra es convencernos de que, y eso en otros sistemas educativos superiores de otros países se hace, ¿no? Tú decías ahora, ¿no? Hay más de 400, creo que has dicho 485, sí. Pues imagínate, ¿no? Tipologías de grados distintas, ¿no? Vale, pero en todas ellas, ¿qué mínimo debería ser compartido en ellas, ¿no? ¿Qué gran pacto hacemos de que da igual si estudias medicina, farmacia, marketing y comunicación, ingeniería industrial o, no sé, o veterinaria, ¿no? ¿Qué competencias mínimas en todos esos estudios deberíamos tener, ¿no? Y por ahí quizá puede venir el tema de cómo incorporamos, ¿no?, al currículum esa capacitación, ¿no?, vinculada en digital, ¿eh? No sé, así como... Sí, déjame que añade una cosa que a mí me parece que es muy interesante y me gusta siempre remarcarla, ¿no? Que, bueno, dentro de todo este proceso en el que estamos viviendo, una de las cosas que comúnmente se está diciendo es que la inteligencia artificial va a promover muchos puestos de trabajo nuevos, ¿no? Y yo soy muy fan de la iniciativa de Finlandia de proveer de formación en inteligencia artificial para que la gente del día a día entienda los 4 conceptos básicos de inteligencia artificial, y Finlandia tiene una iniciativa que para dar formación a sus ciudadanos sobre inteligencia artificial que curiosamente en Navidades nos lo regaló al resto de ciudadanos europeos, y cualquiera de vosotros podéis hacer ese curso de 6 semanas en inglés sobre los elementos de inteligencia artificial. Está disponible a través de Internet. Yo creo que eso es una reflexión de también la responsabilidad que tenemos todos en nuestro aprendizaje continuo a lo largo de la vida profesional. Muy interesante. Oye, María, para ir cerrando, para cumplir con el plazo, y yo te pediría, no sé, ¿con qué te quedas, no? ¿Qué 2, 3 conclusiones nos puedes compartir acerca de dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no?, en esa mirada del desafío para los directivos, ¿no?, en esta lógica digital que tenemos ahora? Es difícil, ¿eh? Me pides así como recetas. Yo creo que hay 3 claves que son importantes para directivos y profesionales, para todos, ¿no? Que para mí es promover el liderazgo, y el liderazgo es una cosa también no solo de visión y de capacidad de acción de ser ejecutivo, sino también de personalidad propia, ¿no? De ser referente, de cómo comunicas, etcétera, y todos lo podemos hacer en nuestro entorno. Por otro lado, adquirir capacidades y conocimientos digitales en el sentido más amplio, y ya hemos hablado de ello. Y por otro lado, es ese compromiso también personal y profesional en nuestro entorno del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? El COVID nos ha puesto un espejo delante de la cara, ¿no?, para hacernos esa reflexión y para lo que decíais vosotros, ¿no?, de reconocer un poco la debilidad y pensar en estos planes estratégicos, ¿no? Yo creo que lo tenemos que hacer a título profesional, cualquiera que sea el puesto en el que ocupemos, ¿no? Que es importante porque depende de nuestra empleabilidad futuro, y el entorno de cambio nos obliga a que hagamos ese proceso de reflexión, y que esas 3 reflexiones que vosotros hacéis y proponéis en el estudio las tenemos que trasladar todos a nuestro propio entorno. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, María, por haber aceptado la invitación de venir hoy, ¿no?, en este webinar que hemos hecho desde Roca Salvatella, ¿no?, que partíamos de este estudio que hemos elaborado conjuntamente entre SADE y Roca Salvatella, que alguien preguntaba dónde puedo obtener el estudio. El estudio es público. Si vais, por ejemplo, a la web de rocasalvatella.com, ahí tenéis un enlace para poder acceder al estudio, ¿vale?, y utilizarlo, leerlo y comentar todo lo que queráis, ¿no? Y queda claro que teníamos muchos desafíos, queda claro, o yo me quedo, con que de alguna forma hemos empezado un periodo de mirada autocrítica, ¿no?
las capas directivas empiezan a ser conscientes en su realidad, ¿no?, de la necesidad no solo de la digitalización, sino de la necesidad de ajustar, cambiar, evolucionar, crecer, poner el verbo que queráis, ¿no?, a sus competencias y sus capacidades, y que, por lo tanto, tenemos un desafío, ¿no?, vosotros, las escuelas de negocio, por ejemplo, o en nuestro caso, las empresas de servicios que intentamos acompañar a las compañías, ¿no?, tenemos un desafío importante en cómo ayudamos a que esto suceda. Pues muchas gracias, Marc. Ha sido muy agradable participar contigo en esta charla informal sobre estos temas que nos gustan tanto, y gracias también a todos los asistentes. Perfecto, pues sí, yo con esto cierro dando las gracias a todos los que os habéis conectado y buenos días a todos. Gracias, buenos días. Adiós, María.